¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué me cuentan? Hay que activar esas cámaras. A ver. ¿Qué cuentan? ¿Cómo están todos? Bien. Bien. Sí. Se quedan dormidos algunos, parece. Pero ya es tarde, son las 9, no son las 7, no son las 5 de la mañana. Dios mío, ¿qué les está pasando? ¿Cómo van? ¿Cómo inician este tercer parcial, el último parcial de este periodo lectivo? ¿Cómo van? ¿Al día? ¿Cómo van en las asignaturas? ¿Cómo van esos portafolios? Bien. Bien. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? La idea no es terminar hacia abajo, ¿verdad? Es que hay que subir ese promedio, ese rendimiento, ¿verdad? Ir hacia arriba, pues eso es lo importante. Y recuerden que el próximo periodo van a bachillerato, ¿no? Su primer año de bachillerato y bueno, ya tenemos que estar en un nivel un poquito más alto, ¿no? En cuanto a responsabilidad, participación, ¿verdad? Eso es importante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no solamente tiene que estar, por lo menos yo como profesor hablando, sino que también ustedes deben participar. Y bueno, y de hecho felicito a los que hacen el intento, ¿verdad? En las clases anteriores que han hecho el intento de participar. Algunos, bueno, se han quedado más callados, otros esperan quizás que yo les diga su nombre, pero lo importante es tener iniciativa, ser proactivos. Eso es sumamente importante, ¿no? Para las clases, ¿no? ¿Y ayer cómo les fue en las clases de ayer? Bien. Se lograron conectar. Miren que últimamente tenemos algo de faltas recurrentes, ¿no? Por lo menos hoy, estamos aquí con los 20, faltan 12 estudiantes, un número alto, ¿verdad? Pero bueno, ya son las 9:08, ya se quedarán sin la actividad y tendrán que justificar la falta, ¿no? Bueno, entrando en materia de lo que veníamos conversando el día lunes, en la primera parte del tema, ¿sobre qué estábamos hablando el día lunes? A ver, ¿quién recuerda sobre qué estábamos hablando? ¿Sobre qué estábamos hablando el día lunes? A ver. Sobre los diferentes factores que llevó el nacimiento, que llevó por ejemplo, el desarrollo de la Tierra hasta la actualidad. Muy bien, diferentes factores, ¿verdad? Que han influido en bueno, no en la formación. ¿Sobre qué aspecto dijimos que influían esos factores? Cuando hablamos de montañas, de valles, de lagos, de ríos. ¿Sobre qué? Sobre cómo cambian el relieve. Muy bien, sobre cómo cambian el relieve. Perfecto, Diego, sobre cómo cambian el relieve, ¿verdad? Y a estos agentes o a estos factores, ¿cómo los llamábamos? ¿Cuál era el apellido? ¿Agentes qué? Activos y pasivos. Antes de esto, esa es la clasificación. Antes de eso, ¿agentes qué? Internos y externos. Ese es eso, antes de eso. ¿Cómo se llaman estos agentes? No estoy diciendo cómo se clasifican. ¿Agentes? Geológicos. ¿Ah? Geológicos. Geológicos, ¿verdad? Estamos hablando de agentes geológicos, ¿verdad? Dijimos que la geología, que es una ciencia natural, obviamente por eso lo vemos en ciencias naturales. ¿Qué dijimos que era la geología? ¿Qué estudia la geología? La historia de la Tierra. La historia de la Tierra. Muy bien, Víctor. La historia de la Tierra. ¿Desde qué momento hasta qué momento estudia la historia de la Tierra? A ver. Desde que se formó hasta la actualidad. Desde que se formó la Tierra hasta la actualidad. Muy bien, ¿verdad? Y ese tiempo, gracias Diego, ¿verdad? Y ese tiempo que transcurre en el que en el que estudia la geología se llama tiempo ¿qué? Tiempo geológico.
Tiempo geológico. Muy bien, Mario. Tiempo geológico. Los demás también pueden participar. No es estar allí solamente estáticos en la cámara, ¿verdad? Tiempo geológico. Entonces, la geología trata de reconstruir y de describir la historia de la Tierra, como nos decía Víctor, ¿verdad? A través de un lapso de tiempo que comienza desde la formación de la Tierra, como nos dice Diego, hasta la actualidad, y que ese tiempo de estudio, como nos dijo Mario, se llama tiempo geológico. Ahora, durante ese tiempo hay diversos agentes geológicos que influyeron o que están influyendo todavía en la transformación de la faz de la Tierra, ¿verdad? Cuando hablamos de la faz, estamos hablando de la distribución de los continentes, de la vida y del relieve, porque el relieve es un factor importante, ¿no? Que nos va diciendo cómo son las características geológicas de la Tierra. Ahora, esos agentes geológicos, ahora sí vamos, se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Internos y externos. Muy bien, Daniel. Internos y externos. ¿Cuáles son los agentes internos? ¿A qué hacen referencia cuando decimos internos en el interior de la Tierra? El magma, las placas tectónicas y, por ejemplo, eso, la piedra, el magma, sí, en sí. Perfecto, ¿verdad? Cuando hablamos de factores internos, están involucrados los factores del magma, que tienen que ver con las erupciones, con el vulcanismo, ¿verdad? Las erupciones volcánicas, los terremotos, el movimiento de las placas. Muy bien, eso es interno. Muy bien, y tenemos los externos. ¿A qué se refieren los factores externos? A ver, ¿quién me dice? Seres vivos. El agua. Ah, no, eso es Ajá, seres vivos, el agua, muy bien, ¿verdad? Tenemos los factores tierra. externos, que en general decimos que son factores ¿qué? ¿Cuál es el apellido que les pusimos a esos externos? ¿Factores qué? Que que están involucrados ¿en dónde? ¿En la qué? En la superficie. Ajá, en la superficie. ¿Y cómo se llama la capa esta gaseosa alrededor? Atmósfera. Atmósfera, ¿verdad? Los factores atmosféricos que están alrededor del planeta, no están internos sino externos. Muy bien. Entre los factores externos se dividían en dos grandes grupos. A ver quién recuerda. Los factores externos, ¿cómo se dividen? ¿O cómo se agrupan? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? No los escucho. A ver, ¿puede repetir, profe? Los factores externos, ¿cómo se agrupan o cómo se dividen? En pasivos y... No. En pasivos Activos. y activos. En pasivos y activos. ¿Cuál es la diferencia entre los pasivos y los activos? ¿Qué hacen los activos que no hacen los pasivos? Los pasivos, por ejemplo, como el magma cuando hay una erupción volcánica, no llega a mover así objetos en la Tierra. En cambio, Bueno, vamos a recordar, no vamos a mezclar los conceptos, ¿verdad, Mario? Cuando hablamos de magma o de erupciones, siempre van a ser qué tipo de factores esos. Si hablamos del magma, o están relacionados. Activos. Activos. No. ¿Qué tipo de factores están relacionados con el magma? Ya lo acabamos de decir. el ser humano. Internos, ¿verdad? Internos. Cuando hablamos del magma estamos hablando de internos. Ahora estamos hablando de factores externos. Y me acaban de decir que se divide entre pasivos y activos, ¿verdad? Estamos recordando lo que vimos en la clase pasada. Entre los pasivos son aquellos que no son capaces de mover a las rocas. Sí las pueden transformar, pero no las pueden mover. Y los activos, además de transformarlas, las pueden mover. ¿Alguien recuerda de los factores pasivos cuáles fueron los que mencionamos? ¿Alguien recuerda?
Factores pasivos. Recuerden que unos pueden mover las rocas y los otros no. En los pasivos no las pueden mover. ¿Cuáles son los factores? La atmósfera. No, La humedad, La humedad. humedad. Muy bien, la humedad. ¿Y cuál fue el otro que mencionamos? La temperatura. La temperatura. Muy bien, la humedad y la temperatura. Y entre los activos, ¿cuáles mencionamos? Que sí pueden mover las el rocas. agua, El El- agua, Los seres vivos. los seres vivos, Viento. El viento. el viento, ¿verdad? O el aire. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, eso sería, hay que tener en cuenta eso. Ahora, obviamente recuerdan que cuando vimos que los seres vivos se mueren, quedan enterrados y pasan millones de años, ¿qué se forma? ¿Qué se forma cuando los seres vivos quedan atrapados, muertos y pasan millones de años y quedan abajo? ¿Qué se forma allí? Fósiles. Fósiles. Fósiles, muy bien. ¿Alguien sabe cuál es la ciencia que estudia los fósiles? Paleontólogos. Muy bien, esos son los científicos, los paleontólogos. ¿Cómo se llamaría la ciencia que estudia esto? paleontología, Dígame. paleontología. Paleontología, muy bien. Entonces vamos a ver, antes de pasar a las extinciones masivas, ¿verdad? Donde se han generado también fósiles porque han quedado atrapados, vamos a ver entonces un video, perdón, de lo que es. Vamos a prestar atención y si pueden tomar también, ¿verdad? De qué es la paleontología, cuál es la función del paleontólogo, etcétera, y cuál es la importancia del estudio de esta ciencia natural. Entonces vamos a ver, déjenme buscar acá para compartirles el video. Ok, aquí está. ¿Vemos el video? Sí, mister. Ok, perfecto. Entonces vamos a darle play. Los fósiles son las evidencias de la vida en el pasado. Pueden ser los cuerpos de los seres vivos, sus huesos, sus conchas o sus hojas. También pueden ser el resultado de su actividad, como las pisadas, también llamadas ignitas, las heces o coprolitos, los huevos. Los fósiles se encuentran en las rocas y son el resultado de un proceso denominado fosilización. La fosilización suele ser el resultado de un enterramiento rápido que evita la destrucción de los organismos y permite su conservación total o parcial. Debido al enterramiento, también se puede formar moldes e impresiones del organismo en la roca. La paleontología es la ciencia que estudia la vida del pasado a partir de los fósiles. Los paleontólogos son los investigadores que descubren los fósiles en las rocas. Los extraen con instrumentos y métodos adecuados. Los preparan y limpian en el laboratorio. Eliminando el material pétreo sobrante, los restauran y reconstruyen si aparecen fragmentados y los investigan. El resultado de todo este trabajo se difunde a través de las revistas científicas, pero también en forma de noticias que casi a diario aparecen en los medios de comunicación. La Universidad de Zaragoza tiene una larga tradición de investigación en paleontología. Su labor se orienta a yacimientos aragoneses de relevancia internacional como Harén, Murero, Daroca, Galve. Pero sus investigadores participan también en campañas de excavación que se llevan a cabo en todo el mundo. Muchos de los fósiles que se muestran en esta exposición son resultado de su trabajo y nos permiten reconstruir la vida en el planeta Tierra desde que ésta tuvo su origen, hace aproximadamente unos 3.800 millones de años. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Bastante sencillo y conciso. ¿Qué es la paleontología? A ver, ¿quién capta ese video? Es el que investiga los fósiles de los seres vivos. O sea, sí. Ajá. ¿Y para qué? ¿Qué hacen los paleontólogos con esos seres vivos? ¿Qué hacen? Con esos fósiles, perdón. Mm, Descubren el pasado.
Muy bien, describen, ¿verdad? Describen parte de la Describen. historia, de cómo fueron los seres vivos, ¿verdad? Describen la historia. Ok, ahora, el origen de estos fósiles pueden ser, ¿verdad? Que cuando los animales, ¿verdad? O los seres vivos pueden ser plantas también, dejan rastros, mueren, son depositados, hay un proceso de fosilización, ¿verdad? Donde sus impresiones quedan completas o parciales, impregnados en rocas, ¿verdad? Y los paleontólogos hacen sus excavaciones y por supuesto descubren esto y a través de ciertos métodos de datación, por ejemplo el del carbono 14, podemos decir más o menos y predecir en qué tiempo estuvo este ser vivo y la reconstrucción, si se consiguen huesos o estas cosas, o estos elementos que conforman, perdón, a los seres vivos, pues podemos decir también cómo era su forma y predecir muchos de sus comportamientos. Y en base a eso podemos ir reconstruyendo la historia, ¿no? Obviamente, entonces, a partir de todo esto, ¿verdad? Vamos entonces a ver cuáles son las extinciones, ¿verdad? Masivas y obviamente a partir de estos procesos de extinción también se generaron fósiles y gracias a estos fósiles es que hemos descubierto qué seres vivos y de qué forma se desarrollaron en diferentes etapas de la Tierra. Entonces vamos a observar. Las personas que tienen la cámara desactivada, ¿verdad? Yo no tengo ninguna información al respecto de ninguno de los que está allí con la cámara desactivada, ¿verdad? Entonces, mientras veíamos el video, estaba haciendo esa acotación. Por favor, cumplir con ese requerimiento, ¿verdad? Obviamente, de mantener su cámara encendida. Muchísimas gracias. Ok, vamos entonces a observar esto. Aquí está. Vamos a observar esta imagen, ¿verdad? Que es de... ¿Cómo es que se dice? De una línea del tiempo. Aquí tenemos la descripción de las extinciones, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la línea del tiempo, tenemos la primera extinción que está aquí. Aquí tenemos hace 500 millones de años y más, hace 400 millones de años, hace 300, hace 200, hace 100 millones y la flecha continúa porque la historia de la Tierra aquí está, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera. La primera dice que hace 444 millones de años, al final del Ordovícico, hubo dos extinciones que sí se cuentan juntas como una sola, ¿no? La primera extinción. Fueron la segunda extinción masiva más trágica de la Tierra. Su causa probable fue un periodo glaciar, es decir, un enfriamiento. El primer evento ocurrió tras descender el nivel del mar. El segundo entre 500.000 y 1 millón de años más tarde. Por lo contrario, por el rápido crecimiento de este. Entonces, primero vino una disminución del nivel y luego el mar aumentó niveles mayores. Los grandes afectados fueron los seres marinos, al ser los únicos pobladores del planeta en ese momento. Desapareció el 50% de los corales y cerca del 85% de las especies de fauna. Eso fue nuestra primera extinción. Luego tenemos aquí, en este orden, hace 360 millones de años, se produjo una extinción masiva del Devónico, en el cual el 77% de las especies desaparecieron. Este fue un evento que probablemente duró unos 3 millones de años. En conjunto se estima que desaparecieron, como ya les mencioné, el 77% de las especies, del cual el 57% de los géneros y el 22% de las familias. Las causas de esta extinción todavía no están claras. Se sospecha que fue debido a bajas temperaturas, ¿verdad? Aunque no se excluye la posibilidad de un impacto extraterrestre, es decir, de algún asteroide o meteorito. Estas serían las características en el caso de la segunda extinción masiva. Luego tenemos la tercera, que fue aproximadamente hace 250 millones de años, a finales del Pérmico, ocurrió la mayor extinción ocurrida en la Tierra. En ella desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Y durante largo tiempo la Tierra solo fue un páramo desértico, dominado por los hongos. Es decir, que la vida prácticamente desapareció en este momento, ¿no? Las causas aún son desconocidas para la ciencia, pero existen varias hipótesis.
un vulcanismo extremo, ¿verdad? Estamos hablando de mucha erupción volcánica, aumento de gases como el dióxido de carbono, ¿verdad? Un impacto de un asteroide de gran tamaño, es una segunda hipótesis. Una tercera es la explosión de una supernova cercana y la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Lo que hubo que originó un calentamiento del planeta, ¿no? Excesivo, donde la vida no pudo soportar ese cambio. Luego tenemos la cuarta, que fue hace 210 millones de años, entre el Triásico y el Jurásico, y sucedió, ¿verdad? Como les dije, la cuarta, que permitió que los dinosaurios asumieran el papel dominante durante el Jurásico. La mayoría de las hipótesis apuntan a un impacto del asteroide o a erupciones volcánicas masivas que causaron el calentamiento global o un enfriamiento. Sin embargo, en todas ellas quedan cosas por explicar, ¿no? Que no explican 100% la razón. Y la última y quinta, que fue hace 65 millones de años, ¿verdad? Que provocó el fin de los dinosaurios y muchos organismos marinos a finales del Cretácico. La teoría más aceptada es la del impacto de un asteroide, ¿verdad? Y aquí desaparecieron el 50% de las especies. Sin embargo, han surgido muchas explicaciones. Aquí tenemos un sexto cuadro, ¿verdad? Porque hay una teoría que dice que estamos viviendo lo que se conoce como la sexta extinción, ¿verdad? Dicen que comenzó hace 12.000 años hasta nuestros días y abarcan extinciones de grandes mamíferos como el mamut, la extinción de algunas especies actuales de nuestro planeta. Estas pérdidas se han considerado como consecuencia del cambio climático y de la intervención de los seres humanos, es decir, gracias a nosotros. Las extinciones se han acelerado durante los últimos 50 años, es decir, que en la actualidad, de hecho, se dice que diariamente desaparecen especies de anfibios y algunas plantas, ¿no? Debido a todo el proceso de cambio climático. Entonces, estas serían las descripciones o las características de las 5 extinciones que se han experimentado sobre la Tierra, ¿verdad? Y estamos hablando, según algunos grupos, ¿verdad? Algunas teorías que dicen que estamos en presencia de una sexta extinción debido a la intervención del hombre en el ambiente de forma, vamos a decirlo, descontrolada, ¿verdad? Y falta de conciencia, ¿no? De la vida que está a su alrededor. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, ninguna. Muy bien, estamos claros entonces. Si nosotros queremos complementar la información, ¿verdad? Acerca de las extinciones masivas, ¿verdad? En el libro que ustedes manejan, la información está en las páginas de la 157 a la 161. Esas serían las páginas donde aparece la información, donde podemos complementar lo que estamos viendo en clase. También en la plataforma, ¿verdad? Está una imagen, un video y una imagen referencial, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí este video que habla sobre las 5 extinciones, ¿verdad? Que la pueden ver. Y tenemos esta imagen también que habla sobre un resumen un poco más corto, ¿verdad? Acerca de las 5 extinciones, ¿verdad? La primera vimos aquí, hace 444 millones de años en el Ordovícico, ¿verdad? 85% de pérdida. Luego tenemos la del Devónico, ¿verdad? Esto se debe a un enfriamiento global. Aquí también establece que es a través de un enfriamiento, el 70% de las especies. La más grande fue la tercera extinción en el Pérmico, desapareció el 95% de las especies. Luego tenemos la del Triásico, el 80%, que dio paso al dominio de los dinosaurios hasta que ocurrió la quinta extinción en el Cretáceo, que desaparecieron los dinosaurios, ¿verdad? Y desapareció el 76% de las especies. Actualmente, a inicios del Antropoceno, ¿verdad? Antropo, que viene del hombre, ¿verdad? 0,2 millones de años, tenemos la tecnología humana y bueno, aquí aparece una flechita porque parece que esta extinción está en proceso, ¿no? De suceder. Ahí tenemos también esa imagen. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ok, perfecto.
¿Qué vamos a hacer de actividad? ¿Verdad? Vamos entonces a explicarle qué vamos a hacer. Ustedes van a revisar las páginas que ya les dije, ¿verdad? Junto con los videos que están aquí, obviamente. Entonces tenemos aquí en la hoja de trabajo. Ustedes le van a dar clic aquí, ¿verdad? Y le van a dar clic aquí donde dice hoja de trabajo décimo. Le damos clic, ¿verdad? Se va a descargar una hoja. Aquí está la hoja. Y estas son las actividades. Tenemos una primera pregunta, ¿verdad? Que dice que hace 65 millones de años hubo una extinción masiva y total de un grupo de especies particular. ¿Cuál fue este grupo y cuál fue la causa de esta extinción? Fue una de las 5. Tenemos que ver a cuál se refiere cuando dice 65 millones de años, ¿verdad? Y respondemos esta pregunta. Nos dicen cuál fue la especie que murió en ese momento o se extinguió y a cuál extinción, cuál fue la causa. Luego tenemos la 2 que dice explica en qué se diferencian los procesos biológicos internos de los externos, ¿verdad? Que definen el relieve de la Tierra. ¿Qué se diferencian los procesos geológicos internos de los externos? ¿No? Luego tenemos aquí un organizador para completar que tiene que ver con la división de los agentes geológicos que vimos en clase, ¿verdad? Que dice externos e internos, entonces completamos las palabras que faltan en esos recuadros. Luego tenemos aquí, dice, los geólogos señalan diferentes causas para las extinciones masivas. Enumera 5, ¿verdad? Entonces enumeramos aquí cuáles son las posibles 5 causas de las extinciones en general y explicamos 2. Aquí, de ellas, nada más. Solo explicamos 2. Luego tenemos aquí, la última sería unir con líneas. Aquí tenemos solamente, vamos a relacionar. Aquí tenemos las causas de las extinciones, aquí tenemos en qué época o millones de años sucedió, y aquí tenemos si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Y entonces, bueno, si la quinta creo que fue hace 65 millones de años, entonces buscamos aquí cuál sería aquí, la quinta, que fue la más reciente, quinta, nos venimos para acá, ¿verdad? Y buscamos cuál es la causa y unimos con la línea. Esas serían las actividades. Completamos esas actividades, subimos nuestro documento al Drive y compartimos el enlace en la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con la actividad? No, profe. Esa imagen la puedo colocar en Word y arriba de las preguntas puedo colocar los cuadros de texto y responder por si me da, vamos a decir, pereza transcribir las preguntas. El que las transcriba también es válido. Recuerden que la hoja de trabajo no dice, por ejemplo, arriba no dice fecha, no dice nombre. Esa parte de la presentación la deben hacer ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, si la hicieron hoy que es 10, ¿verdad? Guayaquil, 10 de febrero, nombre del estudiante, no sé. Rael Clemente, 10º de básica. El tema es procesos geológicos y extinciones masivas. Respondo, ¿verdad? Subo mi documento al Drive ya editado, ya completadas las preguntas, y comparto el enlace en la plataforma como lo hemos venido haciendo de forma natural, pues de forma regular o cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Si leyeron esta mañana, ¿verdad? Ya con eso, pues, obviamente el tema de manera, vamos a decir, formal está terminado por hoy. Si leyeron esta mañana en el canal de Zoom, yo les pasé ayer una lista de las personas que me faltan por entregar la actividad número 1. Recuerden que la actividad número 1 es una infografía de los 3 procesos evolutivos que vimos, ¿verdad? Vida, que fue la deriva continental, las extinciones masivas y el registro fósil. Debían hacer una infografía de estos 3 procesos. Entonces, recuerden las personas que están atrasadas, aunque esa lista que coloqué allí fue cuando revisé ayer. Yo revisé hoy y creo que 2 personas ya habían entregado, pero todavía faltan. Entonces, esa que ya está atrasada, por favor, por lo menos hasta hoy en la noche les voy a dar tiempo. Mañana hago la revisión y si hay personas atrasadas, entonces allí se voy a notificar a los representantes para que sepan. No quiero que se estén dejando acumular tantas actividades, ¿no? Recuerden que al final de este parcial van a estar enfocados en el portafolio, entonces no quiero que se vean tan presionados con tantas cosas. Además, hay que irlas haciendo para que no haya problema. Y en la medida que vamos haciendo actividades, vamos
introduciendo, ¿verdad? Eso a nuestro portafolio para que al final tampoco el portafolio sea un problema a la hora de terminarlo, pues, en el momento de la entrega. Entonces, por favor, ponerse al día en los que están allí, tanto en DHI, ¿verdad? Como en Ciencias Naturales. En DHI también hubo algunos que ya entregaron, todavía me faltan, pero hay bastantes que no han entregado. Entonces, tanto la de DHI número 1 como la de Ciencias número 1 es hasta esta tarde, ¿no? Ahí yo voy a colocar eso en la agenda. Y la que les envié el día de hoy que es miércoles, será hasta el día sábado. Recuerden que siempre les doy 3 días, ¿verdad? Entonces tendríamos jueves, viernes, hasta el sábado a las 23:59. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ok. Por favor, si cualquier inconveniente tecnológico de conexión, díganle a su representante que me escriba con tiempo para que yo le pueda notificar a los otros docentes. Lo otro es, bueno, traten de comunicarse, comuniquen con sus compañeros, ¿verdad? De que no falten a clase. Hoy hubo baja asistencia, ya voy a escribir a los padres, ¿verdad? Respecto a eso, pero recuerden que las clases sincrónicas pues tenemos que estar, ¿verdad? Y participar, también eso es importante. Agradezco a los que han participado, a Diego, a San Lucas, a Armijos, a López, ¿verdad? A Soriano, que siempre están participando, a Víctor, y a los que, bueno, no participaron hoy, pues, por favor, para eso está la plataforma, revisamos los temas y entonces venimos preparados. Siempre recuerden que los lunes hacemos una introducción, los miércoles hacemos el cierre del tema, entonces, si no participamos el lunes, podemos nutrirnos martes, ¿verdad? Para que el miércoles podamos participar en clase. Eso es importante. Nosotros lo tomamos en cuenta en nuestro desarrollo de las actividades individuales durante clase. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No sé si tienen alguna cosa, no que tenga que ver con ciencias naturales, sino que tenga que ver con algo que quieran comunicar, o todo está bien, no sé. Profe, ¿hasta cuándo tenemos clase? Ah, bueno, Sí, eso también quería preguntar. ya Michael me pregunta algo que ya deberían tener hasta anotado, porque yo se los he dicho, ¿verdad? Las actividades, eso se nota que no me prestan atención en clase, las actividades, vamos a decir, como continuas de temas, es hasta el 29, es decir, el último de este mes, 28, perdón. Luego del 1 de marzo al 5 hay evaluación del tercer parcial en plataforma. Y luego del 8 al 12 de marzo, anoten, por si acaso se les olvida, el 8 al 12 es la entrega del portafolio, hasta el 12, ¿verdad? Es decir que tenemos hasta el 12 de marzo el cierre de nuestro periodo lectivo. Repito, del 1 al 5 de marzo, evaluación de sus asignaturas con el horario que les van a dar, ¿verdad? Y luego del 8 al 12, la semana siguiente las evaluaciones, es la entrega del portafolio digital. ¿Aclarada esa duda? Sí, profe, ya lo noté. Dime, Adrián. Ya lo noté. Ok. ¿Alguien más me va a decir algo? Sí, una pregunta. Como entregamos los portafolios, entonces no hay, por ejemplo, exámenes, ¿no? Solo hay... No, es igual que el primer parcial. Es igual que el primer parcial. El portafolio es el examen. ¿Sí? Del segundo trimestre. Gracias. Muy bien. Profe, Dígame. es que yo falté ayer. Usted dijo que hay una primera actividad. ¿De qué se trata, por favor? El lunes. Esa la hicimos la semana pasada, Villota. Escríbeme por interno que ya se va a cerrar la plataforma, la sesión. ¿Sí? Ok. Nos vemos entonces el viernes, chicos. En DHI. Cuídense. Sí, profe. Bye. Feliz día. Feliz día.